Nehemías 9, empezando en el versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos y los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jebuseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de sus padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos en sus padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y pusieron la tierra de Sehón, la tierra de rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron a poseer la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y los pueblos de la tierra, para que hiciesen a ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones.
Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardes el pacto de la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta ese día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Ellos en su reino, en tu mucho bien que les diste, en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Y aquí que hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Azarías, Jeremías, Pastor, Amarías, Malquías, Atú, Sebanías, Maluc, Arim, Meramot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai y Semaías. Esos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Azanías, Binúe, los hijos de Anadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo: Paros, Pat, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Maseías, Aías, Anán, Maluk, Arim y Bana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remeteríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan y la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios.
Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeremos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeremos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeremos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo en la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Así dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra inspirada y perfecta. Te damos gracias que nos has dado en esta tarde la oportunidad de estudiar lo que tú has dicho, lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos, Señor, que la predicación sea clara y bíblica para que podamos salir de aquí conociéndote más, adorándote más, convencidos del pecado y exhortados, animados para seguir adelante. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La semana pasada dejamos al pueblo de Israel regocijándose en su salvación, disfrutando el inicio de un avivamiento que empezó con la predicación correcta de la palabra de Dios y la respuesta correcta del pueblo de Dios. Ellos habían pedido, recuerdan que Esdras trajera el libro de la ley. Ellos habían puesto atención por 5 o 6 horas mientras la palabra les fue explicada. Y como reacción natural, ellos empezaron a mostrar su tristeza y arrepentimiento por sus pecados. Pero recuerden que sus líderes les detuvieron por un momento, diciéndoles que deberían gozarse en este mensaje y que deberían disfrutar la fiesta de los tabernáculos. Pero su reacción de tristeza y arrepentimiento no estaba equivocada. Y sabemos esto porque empezando en este capítulo 9, el pueblo de Israel regresó a su tristeza, arrepentimiento por sus pecados. Porque así es en el avivamiento verdadero. El pueblo de Dios siente una gran tristeza por sus pecados y muestra su arrepentimiento por medio de frutos. Enfaticé en el sermón de hace 15 días la necesidad del arrepentimiento verdadero cuando estudiamos la historia del hijo pródigo. Mencioné que siempre hay frutos dignos de arrepentimiento y vemos en esa historia que el hijo regresó a casa y que hizo esos cambios mostrando su arrepentimiento verdadero. Y este pasaje de Nehemías también nos habla de este tema del arrepentimiento verdadero y nos da un ejemplo de cómo es y cuáles son algunos frutos que salen de ese tipo de arrepentimiento. Y quiero que nosotros recordemos que estamos orando por un avivamiento aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? En nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Debemos estar orando por eso constantemente. Y mientras oramos, necesitamos seguir esos ejemplos bíblicos de cómo es el pueblo de Dios en tiempo de arrepentimiento. Necesitamos recordar que siempre hay un énfasis en la palabra. Ponemos atención, escuchamos, aplicamos la palabra. El pueblo de Dios responde en gozo cuando la palabra es predicada, pero también en tristeza por sus pecados y en arrepentimiento verdadero. Es lo que vemos aquí en sus capítulos de Nehemías. Un avivamiento verdadero es caracterizado por escuchar la palabra predicada, por arrepentimiento verdadero y por un pueblo que hace cambios en su vida en el poder de Dios. Y aquí específicamente en esos 2 capítulos que vamos a estudiar, vemos que cuando venga el avivamiento, o cuando venga el avivamiento, la primera evidencia es la tristeza por nuestros pecados y un reconocimiento profundo de nuestros pecados. Porque la ley de Dios produce arrepentimiento en los hijos de Dios. Es un arrepentimiento basado en la palabra. Es parte de nuestra adoración a Dios y resulta en obediencia a Él.
Vamos a ver aquí en primer lugar en el capítulo 9 de Nehemías que el arrepentimiento verdadero está basado en la palabra. El arrepentimiento verdadero está basado en la palabra. Vimos un énfasis en la palabra, en la ley de Dios, desde el capítulo pasado, cuando el pueblo pidió que la ley fuera leída, enseñada y predicada. Los líderes, ustedes recuerdan, leían la palabra, ponían el sentido para que todos pudieran entender. En su servicio de adoración gozosa a Dios, la palabra era la prioridad. Y nada cambió cuando llegamos a este tiempo de tristeza y arrepentimiento en el capítulo 9. Vemos en el versículo 1 que ellos se reunieron en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, externamente mostrando su arrepentimiento. Cosa que, por supuesto, no hace nada si no está de acuerdo con el corazón. Es una buena evidencia de personas en arrepentimiento. Después leemos en el versículo 3 de Nehemías 9. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Qué vemos, hermanos? Otra vez, la palabra de Dios era el enfoque, el énfasis en su reunión. No la música especial, no los jóvenes, no cualquier otra cosa, la palabra. La palabra era el enfoque, debe ser el enfoque para nosotros también, siempre. Todo está basado en la palabra. Por 3 horas, dice, la cuarta parte del día. Los judíos dividieron el día y noche, ¿no? Cuarta parte del día, cuarta parte de 12 horas. 3 horas, leyeron la palabra. Por 3 horas confesaron y adoraron a Dios. Parece que en días de aburrimiento el tiempo no importa. Realmente es el pueblo de Dios, está en la presencia de Dios, enfocados en la palabra de Dios, están contentos. Y si queremos el avivamiento en nuestras vidas y en nuestra iglesia, pues necesitamos arrepentirnos en verdad y volver a nuestros pecados. Pero por supuesto no hay un entendimiento ni un sentido de la gravedad de nuestros pecados sin leer la ley de Dios. O sea, no podemos arrepentirnos en verdad y volver a nuestros pecados sin saber lo que la palabra de Dios dice de nuestros pecados y cuán grande y santo es nuestro Dios. Por eso, para poder tener un avivamiento verdadero, que por supuesto depende de Dios completamente, necesitamos un enfoque en la palabra de Dios. Necesitamos la predicación correcta de la palabra y después la respuesta correcta del pueblo de Dios. Y lo que la palabra produce cuando es leída, enseñada y predicada en verdad es confesión, arrepentimiento y adoración a Dios. Así que vemos en segundo lugar aquí que el arrepentimiento verdadero es parte de nuestra adoración a Dios. ¿Entienden esto? El arrepentimiento verdadero es parte de nuestra adoración a Dios. Otra vez vemos en versículo 1 que empezaron con su arrepentimiento con esas evidencias físicas. Pero también en los siguientes versículos vemos que oraron. Los levitas, de hecho, oraron en nombre del pueblo, confesando los pecados a Dios. Es muy interesante que vemos en el versículo 3, que resume todo lo que pasó en ese momento. Dice en la segunda parte del versículo 3, que confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Fíjense bien, ellos no tenían un tiempo de confesión y después empezaron a adorar a Dios. No. Su confesión, su arrepentimiento era parte de la adoración a Dios. Es muy importante, porque así es con el avivamiento verdadero. Escúcheme bien, porque eso es muy importante. No debemos pensar que primero tenemos que confesar nuestros pecados y después entrar a la presencia de Dios. No. No debemos pensar que tenemos que confesar nuestros pecados para que Dios nos acepte a su presencia. Si somos cristianos, ya estamos en su presencia y somos aceptados no por nosotros, sino por Cristo. Entonces, la confesión es parte de la adoración. Y yo creo que a veces caemos en el error de pensar, y tal vez a veces el error de enseñar y predicar, que tenemos que confesar primero y después acercarnos a Dios. No es así. Entramos a la presencia de Dios en adoración, aceptados por Cristo, y como parte de esta adoración confesamos nuestros pecados. Es otro mensaje, de hecho, completamente aparte, pero espero que entendamos eso. ¿Okay? Es parte de la adoración. Es lo que estamos viendo en el segundo culto.
La santificación está basada en la justificación. La razón por la cual crecemos y obedecemos a Dios es porque estamos en Cristo justificados. No tenemos que hacer obras para merecer más el favor de Dios. Dios nos ama tanto como nos va a amar para siempre, perfectamente, infinitamente. Obedecemos, seguimos creciendo basado en nuestra justificación porque estamos en Cristo, justificados, limpios y salvos para siempre. Entonces la confesión es parte de la adoración de Dios. No tenemos que merecer el entrar a la presencia de Dios porque Cristo ha hecho eso por nosotros. Él murió, resucitó, pero ¿qué hizo después? Ascendió para vivir, para estar a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. Entonces, no debemos tener miedo para acercarnos a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es muy, muy, muy importante para entender para nosotros, porque creo que a veces mal entendemos eso. O sea, mal entendemos que Dios no me ama hasta que otra vez confiese mis pecados. Entonces, Dios te ama perfectamente, aún en tus pecados. Y eso te impulsa a confesarlos, a arrepentirte y seguir adelante. Y por favor entiende, si estás aquí sin Cristo, si alguien está aquí y no es un cristiano, si estás todavía en tus pecados, Dios no requiere que cambies antes de que vengas a Él en salvación. Dios no pide que te mejores primero y solamente después puedes pedirle que te salve. No, Él te manda a reconocer tus pecados y correr a Él porque solamente en Él hay salvación. No tienes que hacer nada primero para prepararte para ser salvo. Nos pide a Dios por la salvación que tanto necesitas. Ahora, veamos la oración misma. En Nehemías 9, empezando en el versículo 6, empieza la oración y termina al final del capítulo. Es una oración de confesión de pecado y adoración a Dios, como hemos visto. Empieza aquí con adoración. Fíjense en versículos 5 a 7. Y dijeron los levitas, Jesúa, Carmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre a Abraham. Y después continúa en el resto del capítulo diciendo lo que Dios había hecho por su pueblo de Israel. ¿Ustedes ven cómo empieza esta oración? Es una oración de confesión, como vamos a ver, pero empieza con adoración a Dios. Eso hemos estudiado muchísimo. Cada oración empieza con adoración. Cada oración debería empezar con alabanza a Dios por quien es, antes de que comencemos sus pecados o pidamos por lo que necesitamos. Es un buen ejemplo aquí porque toda su oración está llena de alabanza y adoración a nuestro Dios. Pero también vemos aquí la confesión en esta oración. Aún con todo el poder, aún con toda la bondad de Dios para con ellos también todavía se rebelaron en contra de Él. Vamos a leer empezando en el versículo 16 y vamos a leer algunas secciones de esta oración. Versículo 16 del capítulo 9. Después de todo lo que Dios había hecho, dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Versículo 29. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. En un momento vamos a enfocarnos en la misericordia de Dios para con ellos, aún este pecado. Pero primero,
Primero fíjense, por favor, en el hecho de que esta oración es muy clara y específica en cuanto a cómo confiesan sus pecados. Eso cuenta exactamente lo que había pasado. No estaban poniendo excusas. No estaban diciendo, sí, Señor, pecamos, pero tú sabes por qué. Tú sabes el problema. Tú sabes que era mi hermano. Nada más confesaron sus pecados específicamente. Y tenemos que aprender este ejemplo. Lo que dije en la lectura de la ley que hicimos antes. El pueblo de Dios necesita confesar su pecado. Necesitamos confesar nuestro pecado específicamente. Pero a veces todo lo que decimos es, Dios, perdóname mis pecados. Pues mejor que nada. Pero, ¿reconocemos cuáles eran esos pecados por los cuales estamos pidiendo perdón? A veces no. A veces tomamos el pecado muy a la ligera. Perdóname. Pero es de mucha ayuda para nosotros confesar específicamente lo que hemos hecho. Dios, perdóname porque hice eso. Perdóname porque... Y así estamos reconociendo cómo hemos caído. Para que trabajemos en eso, en el poder de Dios, para no caer tan fácilmente otra vez. Necesitamos confesar específicamente. Y otra aplicación aquí es para la iglesia. Porque esas personas no confesaron sus pecados individuales. Esta era una confesión de pecado colectiva, no individual. Cuando estamos en nuestros cuartos, en la presencia de Dios, es correcto, importante confesar nuestros pecados privados y personales a Dios específicamente. Pero como hemos estudiado mucho, cuando oramos en público, cuando oramos como iglesia, como cuerpo, cuando oramos como un conjunto de personas, es correcto, importante confesar nuestros pecados como pueblo. Y es parte de la responsabilidad del pastor, el liderazgo también hacer esto, orar en nombre del pueblo, confesar nuestros pecados como iglesia. También. ¿Por qué? Porque aunque no somos culpables por los pecados de otros, sí nos afectan. No somos culpables por los pecados de otros, pero sí nos afectan. Aquí, por ejemplo, en Israel, los pecados de sus antepasados habían afectado a esta generación de judíos. Ellos no eran culpables por los pecados de su pueblo, por los pecados de sus padres. Pero estaban viviendo las consecuencias de esos pecados. Y así es, porque los pecados de los padres afectan a los hijos. Padres, madres aquí, recuerden eso. Los pecados de los padres afectan a los hijos. Los pecados de hermanos en la iglesia local afectan a los demás hermanos. Que tengamos mucho cuidado como padres y como hermanos en la iglesia. Que sigamos aprendiendo cómo confesar nuestros pecados colectivamente, como cuerpo, como iglesia. Pero si dan cuenta, brincamos una cosa muy importante en esta oración. Y lo hice a propósito para que podamos enfocarnos en ella ahora un poquito más. El arrepentimiento verdadero es parte de la gracia de Dios. El arrepentimiento verdadero es parte de la gracia de Dios. Vimos, la oración empezó con adoración a Dios. Después ellos empezaron a admitir sus pecados ante Dios y confesar específicamente. Pero si dieron cuenta ustedes cuando leímos esto, cómo el pueblo reconoció la gracia y la misericordia de Dios para con ellos cada vez que cayó en pecado a través de su historia. Vamos a ver otra vez entonces, versículo 16 del capítulo 9. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron sus cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. En su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero, ¿qué dice? Pero tú eres Dios que perdonas. Clemente, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Y gloria a Dios es lo mismo para nosotros hoy en día. Dios todavía es un Dios que perdona. Somos rebeldes a veces, nos desviamos, no queremos, pero es un Dios que perdona. Es tardo para la ira, grande misericordia y no nos va a abandonar. Punto. No depende de lo que hagamos o no hagamos, no nos va a abandonar porque depende de Él y no de nosotros. Lo mismo en versículo 26. Pero te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero, otra vez la palabra, pero,
En el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y otra vez, es otro mensaje, pero hermanos, si Dios es así para con nosotros, no deberíamos ser así nosotros también para con los demás. Hay cero excusa para no ser misericordioso y lleno de gracia para con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No es siempre fácil, pero no hay ninguna excusa. Y la excusa que en tu mente en ese momento está surgiendo por tu pecado y por mi pecado no es válida. Dios es grande en misericordia, nos ha mostrado esa misericordia, y nosotros también podemos ser misericordiosos, perdonadores para con otros. Y basado en la misericordia de Dios, vemos en el versículo 32 la petición. Es una oración muy grande y la petición es muy breve. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardes el pacto y la misericordia. Aquí la petición: no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta ese día. Ellos pidieron misericordia otra vez. ¿Por qué? Porque sabían que Dios iba a darla otra vez, porque había dado tanta misericordia en el pasado. A Dios nunca le falta la misericordia. Dios nunca llega a un punto de decir: bueno, en mi tanque para tal persona ya no hay más. Tú has usado toda mi misericordia, ya no hay más para ti. Nunca. Su misericordia es infinita. Y otra vez, si puedo hacer la aplicación, nuestros tanques de misericordia son primero chiquitos, y es como la gasolina hoy en día, o sea, hay falta. Pensamos que esa es toda la misericordia que puedo dar. No. Bueno, tal vez es todo lo que tú puedes dar, pero pide a Dios por más, y te va a dar a ti más, y puedes mostrarla para con otros. Que nunca hay falta con Dios, y no debemos tener falta para mostrar esto para con otros tampoco. Entonces, todo eso es muy importante, hermanos, porque nos ayuda a tener confianza al confesar nuestros pecados. Porque ¿qué pasa? A veces tememos confesar nuestros pecados, ¿verdad? A veces tenemos miedo de arrepentirnos por lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque esperamos las peores consecuencias y esperamos el castigo terrible. Hay personas que no se arrepienten porque tienen miedo de admitir lo que han hecho y tienen miedo a las consecuencias. Pero te digo algo: si eres un cristiano, Cristo ya ha sufrido todo el castigo que mereces. Todo. Romanos 8 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada, ninguna condenación. Consecuencias temporales, por supuesto, y tenemos que aprender de ellas. Pero el castigo, no. No para el cristiano. Para las personas sin Cristo, pues sí, eso es lo terrible de tu vida. Vas a recibir el castigo que mereces por tus pecados. Pero no tienes que recibirlo. Puedes creer en Cristo y confiar en Él, quien sufrió todo eso por ti. Por eso tenemos confianza, hermano. No debemos tener miedo. Después de haber pecado, regresar a la iglesia, pedir perdón y seguir adelante. Y como iglesia necesitamos recibir a aquellos que regresan a casa, como vimos, en arrepentimiento, y recibirles. Porque si Dios lo hace, nosotros también. Nosotros también. Y después el capítulo termina en versículo 38 con la promesa del pueblo. Versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y todo el capítulo 10 nos dice exactamente lo que prometieron. Entonces vemos aquí en último lugar: el arrepentimiento verdadero produce fruto. El arrepentimiento verdadero produce fruto.
En el Nuevo Testamento, en varios lugares, habla de frutos dignos de arrepentimiento. Que otra vez, no son cosas que tenemos que hacer para ser salvos o para merecer el amor de Dios, sino son resultados naturales de personas que están regresando a Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque en ningún lugar en toda la Biblia vemos una confesión real de pecado que no resulta en cambios. Por eso leemos aquí que todo el pueblo hizo un pacto. Dice, aquí hizo una fiel promesa para seguir a Dios. Y digo que todo el pueblo hizo, porque lo dice el versículo 38, y porque el siguiente capítulo empieza con esta lista de nombres para que sepamos que todos, levitas, sacerdotes y todo el pueblo estaban de acuerdo y firmaron este pacto. Pero antes de avanzar, más quiero decir otra vez muy rápidamente, si estás aquí y no eres un cristiano, por favor no te confundas aquí en este punto, porque dije, el arrepentimiento verdadero produce fruto. Pero no estoy diciendo que tienes que producir cambios en tu vida antes de que puedas ser salvo. Si necesitas a Dios y la salvación en Él, si reconoces que estás perdido en tus pecados y no puedes rescatarte a ti mismo, solamente tienes que rogar a Dios que te salve debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Y como consecuencia después, tu vida va a cambiar porque Dios te va a transformar para siempre. Las buenas obras son el resultado de la salvación, no son la base de la salvación. Tú puedes venir a Cristo hoy como eres. Así como eres triste, perdido, desesperado, ven a Cristo y Él te va a salvar. Hoy puede ser el día de tu salvación. Pero para los cristianos, que es lo que estamos viendo aquí, si vamos a los versículos 28 a 29 del capítulo 10, vemos lo que el pueblo prometió hacer. Dice, el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos y hijas, todo el que tiene comprensión y discernimiento, es decir, todos, literalmente todos, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Ellos hicieron un pacto, una promesa para obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. Pero lo que es más impactante de eso es que así como la confesión era específica, también la promesa era específica. No solamente dijeron, sí, vamos a obedecer en todo, sino después enlistaron 3 cosas específicas en las cuales iban a mostrar su arrepentimiento por su fruto. En el versículo 30, prometieron no mezclarse con los incrédulos. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Y entienden, la prohibición a los judíos de no casarse con personas de otras naciones no era racismo. No tiene nada que ver con la cosa étnica. No fueron permitidos a casarse y entrar en relaciones íntimas con personas que servían a otros dioses. Eso fue el punto. En el versículo 31, prometieron guardar el día de reposo. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trabajasen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Esos judíos reconocieron que el día de reposo era algo serio y ni iban a permitir a personas y vender ese día, porque el día era de reposo para el pueblo de Dios. Y en versículos 32 a 39 vemos las diferentes maneras en las cuales ellos prometieron cuidar la casa de Dios, específicamente por medio de sus ofrendas y primicias y diezmos. Entonces, hermanos, para ser muy prácticos, como siempre, ¿no? Para aprender cómo aplicar la palabra a nuestras vidas hoy en día, podemos pensar en esas 3 maneras en las cuales nosotros también podemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Es fácil decirlo con la boca que estamos arrepentidos. Tenemos que mostrar por la acción, por la vida, que es la verdad. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, podemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento por medio de separarnos del mundo. Por supuesto, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos, trabajamos, pasamos nuestras vidas aquí, pero no somos parte del sistema que resiste a Dios. Y por eso hay ciertas relaciones en las cuales un cristiano no se puede meter. Ante todo, en relaciones románticas, en noviazgo, o cortejo, como ustedes quieran, y matrimonio. Ningún cristiano tiene el derecho de salir con un incrédulo
y no tiene derecho a casarse con un incrédulo. Los judíos aquí reconocieron que eso había sido tal vez el problema más grande en su historia. Siempre están mezclándose con las naciones paganas y fíjense lo que pasó. Pero no solamente algo del Antiguo Testamento, porque Pablo repitió el mismo mandamiento en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este mandamiento tiene mucha aplicación, pero por lo menos se refiere a las relaciones íntimas en nuestras vidas. Y no hay relación más íntima que el matrimonio. Entonces quiero recordar a todos los jóvenes aquí y todos los solteros. No se engañen. No se engañen. No caigan en el error de pensar como el mundo. Y no sigan sus emociones ciegamente. Si la persona no es cristiano, que ama a Dios con todo su corazón, si no es una persona comprometida a Dios y su palabra y su obra, ni salgas con él o ella. Y por supuesto, ni te cases con él o ella. Espera a la persona que Dios tiene para ti. Espera a esta persona. A veces tarda, pero Dios tiene a esta persona para ti. También si queremos mostrar nuestro arrepentimiento por un fruto, podemos enfocarnos en guardar el día de reposo. La segunda cosa que los judíos hicieron aquí. Y ante todo lo que esos judíos hicieron muestra su entendimiento de la importancia de guardar el espíritu de la ley y no solamente la letra de la ley. Entonces vamos a ver, pero es lo que yo quiero que hagamos nosotros también. Ustedes saben muy bien ahora que yo creo fuertemente en la importancia de entender y guardar el cuarto mandamiento. Primero, porque es mandamiento. Y segundo, porque es un mandamiento basado en la creación, no en la ley de Dios, no en la ley de Israel. Y por supuesto entiendo que no guardamos el día así como los israelitas, pero todavía es mandamiento para el cristiano. Y yo estoy convencido que la iglesia de Cristo hoy en día necesita regresar a tomar ese mandamiento en serio, así como nuestros antepasados en la historia de la iglesia. Después de haber dicho eso, pues es nada nuevo para ustedes, ¿no? No quiero que el día se convierta en un mero deber. Que hagamos lo que hagamos con un tipo de legalismo. Eso no es mi deseo. Necesitamos conectar el mandamiento con lo que vimos la semana pasada. El gozo de nuestra salvación, que es nuestra fuerza. Estoy interesado en vernos gozosos los domingos. Que realmente veo, no en todos, pero la mayoría. Gozosos de estar aquí, ganas de estar en la iglesia. Esa fuerza para algunos que tenemos que agarrarlos a la iglesia, pero queremos que sea con gozo. Pues el día del Señor, en la iglesia de Dios, con los hermanos en Cristo. Pues el espíritu de la ley, porque aquí, fíjense, los israelitas tal vez no estaban técnicamente quebrantando la ley. No dice que los israelitas estaban vendiendo ese día. Pero estaban permitiendo a extranjeros venir y vender. Y se dieron cuenta ellos que eso, aunque tal vez no estaba en contra de la letra de la ley, sí estaba en contra del espíritu de la ley, porque estaba causándoles a no guardar el día de reposo. Puede pasar con nosotros también. A veces, técnicamente no desobedecemos el mandamiento, no trabajamos el domingo y estamos aquí. Entonces, técnicamente no quebrantamos la letra de la ley. Pero ¿qué pasa con el espíritu de la ley? Tenemos ganas que venga el domingo, queremos estar aquí para todo el día, para escuchar tanto de la palabra como queremos. ¿Qué pasa con el espíritu de la ley? No solamente la letra de la ley. Y también aquí vemos que tenemos que cuidarnos de personas que nos influenciarían en no santificar el día de reposo. Esos judíos reconocieron que esas personas estaban influenciándoles para mal. ¿Y no es lo que pasa con nosotros también? Hay personas que nos influencian a no santificar el día de reposo. A veces son nuestros propios familiares. Y eso es lo más difícil. A veces son amigos. A veces son incrédulos y a veces son cristianos. Que dicen, ¿por qué vas en la mañana para la escuela dominical? ¿Por qué nada más para el culto? ¿Por qué te quedas para comer y otro culto? ¿No tienes cosas que hacer? Y cuando tus propios familiares dicen eso, qué difícil es, ¿verdad? Obedecer a Dios. Tus amigos no entienden, tus amigos cristianos supuestamente. Es muy difícil, pero aquí tenemos que hacer todo lo necesario para guardar el día de reposo. Si tu esposo o esposa entiende o no, tú eres responsable de Dios por tu propia alma y la de tus hijos. Si ellos entienden o no entienden, tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué? Como vemos en Hechos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los hombres incluyen a tu esposa, tus hijos, tus papás. Dios primero,
después la familia. Y finalmente podemos mostrar nuestro arrepentimiento por medio del fruto de cuidar la casa de Dios. Por supuesto, hoy en día no es el templo físico, pero hoy en día la iglesia todavía tiene un lugar, una presencia física. Es de mucha ayuda para una iglesia tener un lugar fijo. Podemos ser todos en la delegación, vengan a la iglesia y van a saber en dónde estamos. Pues necesitamos todavía los recursos materiales, nos guste o no, todavía son necesarios. Por eso tenemos la ofrenda que damos no con tristeza ni por necesidad, como cantamos, sino como dadores alegres. ¿Y qué parte de lo que tenemos damos a Dios? ¿Cuántas veces en este pasaje vimos la palabra primicias repetida? Una y otra vez. En ambos testamentos, Dios nos enseña a darle a Él las primicias. Es decir, no damos a Dios lo que sobra. Apartamos nuestra ofrenda de nuestro sueldo como la primera parte, antes de cualquier otra cosa, para que podamos dar a Dios las primicias como dadores alegres. Y el resumen de todos estos frutos se encuentra en la frase final, versículo 39. Ellos dijeron, no abandonemos la casa de nuestro Dios. Todos ellos hicieron un pacto, una promesa fiel a Dios, porque entendieron la importancia de la casa de Dios. En su caso, el templo, el lugar en donde la presencia de Dios moraba con su pueblo de manera especial. Pero hoy en día, nuestra bendición es mucho más grande porque nosotros somos la morada de Dios en este mundo. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos hace su templo. Nosotros somos el templo. Es una bendición increíble para nosotros. Pero nuestra promesa puede ser igual. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hermanos, que no abandonemos la iglesia que Él ha establecido, la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, que no abandonemos la obra de Dios en este mundo que Él está haciendo por medio de su iglesia. No es perfecta, pero es su iglesia. Que hagamos el compromiso a no abandonar la casa de nuestro Dios. Entonces, hermanos, que aprendamos de este pasaje a arrepentirnos bíblicamente. Tenemos que enfocarnos en la palabra, en la ley que revela nuestro pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados no antes de entrar a la presencia de Dios, como parte de la adoración de Dios, reconociendo que nuestra confesión, que nuestro arrepentimiento es gracia. Es parte de la gracia de Dios para que sigamos adelante en nuestras vidas. Como iglesia necesitamos obedecer lo que Dios dice en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, entonces yo oiré los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Entienden? Eso no es una promesa hoy en día para un país físico. Es la promesa para el pueblo de Dios en todos lados. Si nosotros nos humillemos con la palabra de Dios en mano, escuchándola, obedeciéndola, invocando el nombre de Dios y orando a Él, si verdad busquemos su rostro en arrepentimiento verdadero, mostrado por medio de convertirnos en sus malos caminos, entonces Él nos oirá desde los cielos, perdona nuestros pecados y sanará nuestra iglesia. Que sigamos orando por avivamiento, hermanos, pero que también hagamos nuestra parte. Que la palabra de Dios sea nuestra prioridad en todo. Que tengamos gozo al escucharla y estudiarla. Y que permitamos que nos lleve al arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento basado en la palabra que resulte en obediencia a Él. Que Dios nos ayude, que nos dé el poder para hacer eso. Vamos a orar. Nuestro Padre y gran Dios, Dios eterno, Dios fuerte, Dios temible, pero también el Dios de gracia y muchas misericordias. Damos gracias que es el Dios que perdonas. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a no tener miedo al arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos a reconocerlos, confesarlos sin excusa y reconocer que eso no va a cambiar nuestra unión con Cristo, que es permanente e inmutable. Te pedimos, Señor, que nos des la confianza para arrepentirnos, porque tenemos un mediador, porque tenemos un Salvador quien nos compró y quien nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Te pedimos, Señor, que nos hagas una iglesia que constantemente se arrepiente, porque confiamos en tus muchas misericordias. Y te pedimos por cualquier persona aquí que todavía no ha experimentado eso, que todavía sigue en sus pecados, te pedimos, Señor, que obres en su corazón.
Que ayudes a la persona a reconocer cuán miserable es en sus pecados y cuánto te necesita a ti. Ayuda a la persona a reconocer que no tiene que hacer nada para hacerse mejor antes de venir a ti. Nada más rogarte y pedirte por la salvación en Cristo. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra de salvación aquí entre nosotros. Que hagas crecer nuestra iglesia por medio de personas que son rescatados de las tinieblas y ya están en tu reino de maravillosa luz. Te pedimos, Señor, con confianza, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.